Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca del periodo posclásico. Las fases de imperio absolutista de los siglos IV al VI después de Cristo es la historia de un largo proceso de dilución. Fase del imperio único. Del 285 al 395 después de Cristo, el Imperio Romano, aunque tuvo carácter de tetrarquía, se mantiene todavía unitario, único para todo el mundo romano. Fase del Imperio doble. 395 al 527 después de Cristo. El imperio se separó en dos partes, las cuales tuvieron sucesos y suertes totalmente diferentes. La Justiniana, del 527 al 565 después de Cristo. Se verificó el grandioso tentativo de Justiniano I para la restauración de la unidad del imperio y restableciendo los valores típicos de la romanidad, aunque sin fortuna. El imperio único, el imperio de Diocleciano, del 284 al 305 después de Cristo. El dálmata, que después de la victoria contra el Carino, el hijo de Caro, se dispuso a la tarea de restaurar la unidad del sistema político romano, gravemente comprendida por la crisis del siglo III después de Cristo. Diocleciano se dio cuenta del hecho real que el inmenso imperio no gravitaba más alrededor de Roma e Italia, sino alrededor de dos polos de intereses geográficamente distintos. De un lado, las provincias orientales con todas las inquietudes derivantes de la dificultad de asimilación de la civilización romana, del otro lado, las provincias occidentales con todos los peligros conectados. Imperio de Constantino, del 306 al 337 después de Cristo. La buena armonía entre Constantino y Licio se basaba en el matrimonio de este último con la hermana de Constantino, pero no duró mucho. En el año 314 después de Cristo empezaron las discordias cuando no se consultaron la nominación de los cesares. Licino nominó a su hijo Homonino y Constantino a sus hijos Crespo y Constantino II. Del 323 al 337 después de Cristo, Constantino cubrió solo el imperio con dos capitales, la Vieja Roma y Constantinopla. La separación de hecho del Imperio Romano. A la muerte de Constantino en el año 337 después de Cristo, el imperio queda en manos de sus hijos. Constanzo se mantiene en Oriente del 337 al 361 después de Cristo. Constantino II se mantiene en Occidente del 377 al 340 después de Cristo. Constante se mantiene en Occidente del 337 al 350 después de Cristo. En el año 340 después de Cristo, Constantino II muere y sus dos hermanos se hacen la división formal del imperio. Constanzo, Constantinopla, Asia, Egipto y la región de Danubiado, Báltica, Oriente. Y Constante, Roma, África, Occidente. División formal del imperio en Occidente y en Oriente. Teodosio I, del 379 al 395. Su energía de militar y buen general logró eliminar las usurpaciones internas y expulsar a los confines a los bárbaros. El Imperio de Occidente.
El occidente estaba en una situación económica ruinosa, estaba particularmente expuesto a las presiones de los bárbaros y sobre todo le hacía falta un verdadero polo de atracción político y cultural. Mientras en Oriente, Constantinopla ejercía de lleno las funciones de una capital, aunque no más de cultura romana sino helenástica. La pacificación dentro de sus fronteras de todos los intentos de disputas de los reyes o emperadores. Asimismo, luego de ello, llega el emperador Justiniano, quien determina y logra la unificación territorial, el aseguramiento de la justicia y el aseguramiento y el reforzamiento de las fronteras del imperio. Sin embargo, esto no bastó para que los turcos pudieran invadir Constantinopla y al final acabaran entonces con el Imperio Romano de Oriente. Estructura estatal del periodo postclásico. La forma de gobierno en este periodo es el imperio absolutista, que va del siglo III después de Cristo al siglo VI después de Cristo. La primera fase es el imperio único, del año 285 después de Cristo con Diocleciano, el primer emperador, hasta el 395 después de Cristo con Teodosio. Diocleciano en el 286 crea la tetrarquía, la administración del imperio a cargo de un Augusto y un César en la capital de Oriente y un Augusto y un César en la capital de Occidente, y aquí los 4 administradores. En el año 306 es elegido Constantino, quien dicta el Edicto de Milán en el que se otorgan las libertades de culto. En el año 312 gobiernan mancomunadamente Constantino y Licinio. En el año 323, Constantino logra gobernar solo y organiza el imperio en 2 capitales, Roma en Occidente y Constantinopla en Oriente. Cuando muere, hay una separación de hecho del imperio con sus hijos, Constante en Roma y Constanzo en Bizancio. Luego, cuando Teodosio asume el imperio, une de nuevo como imperio único en el 379. Un año más tarde, Teodosio declara la religión católica como oficial en el imperio con el Edicto de Tesalónica. Para el año 395, la muerte de Teodosio marca el final de la fase del imperio único y da paso a la división material y de hecho también el imperio en Occidente y Oriente. La población. Estaba constituida por cives romani, con el cual se entendía la casi totalidad de quienes hubieran nacido o tuvieran derivaciones de nacimiento en los territorios de las provincias.
También estaban los bárbaros, extraños a la población romana, y los huéspedes, quienes vivían en vastas reservas concedidas por los emperadores, que se dividían en dos categorías, foederati y laeti. El territorio estaba dividido por provincias agrupadas en diócesis, reunidas a su vez en prefecturas, consteladas en varios municipios. En cuanto al gobierno, teníamos el emperador, que era ejercido autocráticamente por el emperador. La jerarquía administrativa o militia se dividía en dos. Primero, en la administración civil, denominada militia cohortalis, y en administración militar, denominada militia armata. La evolución del derecho romano en el periodo posclásico depende de las leyes novae, la cognitio imperial y de la actividad desarrollada por la jurisprudencia. Los juristas de este periodo se ponían al servicio de un oficio público, de una función didáctica o de una exigencia de defensa. La forma de actividad jurisprudencial fue básicamente la reedición y actualización de las obras jurisprudenciales preclásicas y clásicas. La Ley de Citaciones fue un documento muy importante de la actitud de los emperadores prejustinianeos frente a la jurisprudencia posclásica. Constituyó la Ley de Citaciones y su autor fue Valentiano III en el año 426 después de Cristo. El objetivo de este documento fue dictar criterios mecánicos según los cuales todos los jueces privados y todos los juristas de la época para consultar y utilizar las obras jurisprudenciales de los periodos anteriores debían proceder de la siguiente manera, estableciéndose a título imperativo. Primero, el iura vetera, que tenía eficacia de ley y estaba limitada a 5 jurisconsultos clásicos: Papiniano, Gallo, Paolo, Ulpiano y Modestino. Segundo, en caso de divergencia de opiniones entre estos jurisconsultos, se seguía la opinión de la mayoría. Y tercero, en caso de paridad entre las opiniones en contraste, la prevalencia la tenía la opinión de la autoridad de Papiniano. Modos de la actividad jurisprudencial. En la jurisprudencia postclásica se presenta una nota característica, la involución del espíritu jurídico, pues el jurista de este periodo raramente se empeñaba en el análisis de hechos y casos para resolver y encuadrarlos en precisas orientaciones jurídicas. Los campos de la actividad de la jurisprudencia en este periodo fueron primero la jurisprudencia burocrática. Esta fue encuadrada en la burocracia imperial, ejercitó tareas de consulta, desarrolló toda la actividad preparatoria de las constituciones generales y especiales. Para facilitar su trabajo y sus funciones, la jurisprudencia burocrática realizó recopilaciones sistemáticas de las leyes novae y de los vetera y iura, para así tenerlos listos al momento del ejercicio de las funciones públicas, esencialmente las funciones procesales y en el juicio. Como ejemplo de estos están el Código Gregoriano, el Código Hermogeniano, los repertorios Regesta, la compilación de Teodosio II y la compilación de Justiniano I. Segundo, la jurisprudencia curialesca. Esta tuvo un gran desarrollo por el triunfo de la cognitio extra ordinem. Acá se da la obligación de los abogados de haber completado estudios de derecho. Esto empezó a ser oficialmente sancionado en el año 460 después de Cristo por el emperador León I. Esto lleva a la disciplina legal de la profesión del abogado. Tercero, la jurisprudencia didáctica. Esta se desarrolló en correlación al aumento de la solicitud de juristas para las exigencias de la burocracia y la abogacía. Esta solicitud fue hecha respecto a la cantidad, no tanto hacia cualidad y calidad, así que la actividad didáctica se orientó hacia criterios elementales y de noción.